Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buena tarde, bienvenido a su programa Libertópolis con Luis Pedro Álvarez. Hoy martes 19 de mayo del año 2020, aquí transmitiendo nuevamente desde el confinamiento de mi casa. Pues realmente ya perdí el número de semanas, ya no sé ni cuántas semanas llevo transmitiendo aquí, pero serán 6 o 7 en este confinamiento, en esta cuarentena, a raíz después de la pandemia del coronavirus. Y los invito a que nos sigan en todos nuestros canales virtuales, en Facebook Live, en YouTube Live, en Periscope, de Twitter, que nos puedan seguir también en nuestra dirección de internet, que es www.libertopolis.com, en la Liberapp o también en TuneIn Radio, transmitiendo desde la 102.1 FM aquí en la capital, en la ciudad capital, y en todos nuestros medios virtuales al mundo entero. Aquí en Libertópolis, el valor de la verdad, el valor de decir la verdad. Y eso es muy importante en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis. Y bueno, el día de hoy yo quiero tomarme un tiempo para analizar un poco las últimas resoluciones, restricciones, prohibiciones emanadas de la Presidencia de la República, principalmente las que nos informaron el día jueves de la semana pasada, que entraron en vigencia el día viernes 15 de mayo hasta el día lunes a las 5 de la mañana, y también un poco sobre las disposiciones que nos fueron informadas por el presidente de la República el día domingo por la noche. Y es que se dice mucho de que pues el tema, aparte de los temas puramente de salud, del tema del coronavirus, que ya hemos visto que alrededor del mundo, y bueno, en Guatemala el dato que nos han dado es que el porcentaje de mortandad pues estaría menos del 2% de personas que dan positivo, y yo creería que es mucho inferior a eso. Recordemos que habrán muchas personas, y con base en las experiencias de Estados Unidos principalmente y de otros países, que han hecho, pues se han dado la tarea de hacer mucho más pruebas serológicas, es decir, de anticuerpos de aquellas personas que probablemente nunca se dieron cuenta que estuvieron enfermas o que tuvieron síntomas muy leves. Y ahora resulta que los nuevos datos nos dicen que mucho más personas de las que se cree pues han estado enfermas. Y lo más probable es que lo mismo esté sucediendo en Guatemala. Tenemos registrados pues poco más de 2,000 casos registrados, pero yo tengo la certeza que hay mucho más casos allá en la calle de personas que han sido completamente asintomáticas o simplemente pues tal vez tienen algunos síntomas leves y no los han reportado, o nunca se hicieron una prueba, y simplemente pues eso una de las consecuencias principales es que el porcentaje de mortandad pues sería, o de mortalidad, sería menor a ese 2% o 1 punto tantos por ciento que nos reporta el gobierno de la República. Eso es de las personas que dan positivo, y hemos visto ya de las experiencias de Italia o de las experiencias de España, pues que después de 4 o 5 meses de esos lugares que fueron pues sumamente, pues fuertemente afectados por esta enfermedad, pues entre el 10 y el 20% de la población ha sido infectada. Es decir, esos son algunos números importantes para que podamos analizar todo este tema con la mayor objetividad posible, y pues siempre tomando con la seriedad del caso, porque hay personas que lamentablemente pues sí, fallecen de esta enfermedad, o podemos fallecer cualquiera, y eso es pues importante tenerlo presente. Y como les decía, pues para mantener la objetividad del caso es bueno tener esos números para analizar las cosas en contexto, que realmente las podamos tener pues con más claridad. Y yo les decía al inicio del programa de que pues el objetivo de hoy es analizar esas disposiciones gubernamentales, porque tienen consecuencias. Las resoluciones del presidente de la República, desde la forma en que las comunica hasta obviamente el contenido de las mismas,
Y es más, las contradicciones en lo que dice el presidente de la República y lo que dice o lo que se publica en el diario oficial, pues ese tipo de contradicciones afectan lo que hacemos los guatemaltecos. Y como bien nos lo describía Friedrich von Hayek, él nos decía que una de las funciones principales de las normas jurídicas, y a final de cuentas estas prohibiciones, disposiciones presidenciales son normas jurídicas, que pues regulan nuestra actuación, y todas esas normas jurídicas lo que nos dan es información. Es información para que nosotros como seres humanos podamos hacer el cálculo económico de nuestras vidas. Y no se refiere únicamente a un cálculo económico de ganancias o de nuestro trabajo, no, sino saber, por ejemplo, las consecuencias de nuestras acciones y que podamos hacer pues previsiones, podamos en adelantado, podamos tener seguridad jurídica, podamos hacer planificación de lo que necesitamos en nuestras casas y podamos tomar las mejores decisiones utilizando nuestra razón para bienestar nuestro y obviamente de nuestras familias. En ese sentido, pues yo creo que las declaraciones del presidente Yamatei el 14 de mayo, la noche del 14 de mayo, el jueves de la semana pasada, no fueron las más afortunadas. Yo creo que él ya se veía que estaba cansado, que estaba presionado. Yo eso lo comprendo, creo que no es una situación fácil la que está viviendo el presidente. Por supuesto que no debería ser él en solitario quien debería estar llevando esta situación. Aparentemente eso es lo que nos da la impresión, que él estuviera casi que solo en el gobierno. Y es un gobierno de más de 400,000 empleados que deberían pues estar todos ayudando a que esto pues, se resuelva de la mejor forma, pero la mayoría pues están en sus casas descansando, recibiendo sus salarios, sus bonos y todo lo demás que reciben. Por supuesto que yo sí quiero hacer un especial reconocimiento a todas aquellas personas que trabajan en el sector salud, en las fuerzas de seguridad del Estado, en la policía, en las policías municipales, los bomberos, y a todos esos héroes que están allá afuera en la primera línea, pues luchando contra la enfermedad. Para esas personas mi mayor reconocimiento, y creo que esas personas no solo tienen ganado su sueldo, sino deberían realmente tener bonos y tener las mejores condiciones y las condiciones más seguras para poder trabajar en estas circunstancias difíciles. Pues les comentaba que esa conferencia de esa cadena nacional, conferencia de prensa, como ustedes quieran llamarle, del día jueves 14 de mayo, pues para mí no fue la más afortunada, pues aparte de ver a un presidente cansado, enojado, molesto, con sobresaltos, pues todo ese tipo, eso en comunicación es un lenguaje. Transmite esas emociones que estaba sintiendo el presidente de la República, nos las transmite a nosotros la ciudadanía y realmente nos inquietaron mucho a la mayoría, estoy seguro que a ustedes también, porque nos pone muy nerviosos que el presidente de la República salga casi que con pérdida de control, sumamente asustado de la situación, preocupado. Y yo creo que habíamos estado viendo noticias toda la semana de desabastecimientos, principalmente en los hospitales temporales de Villanueva y del Parque de la Industria, algunas manifestaciones el lunes de la semana pasada, domingo, lunes, martes, vimos algunos comunicados y manifestaciones de los propios médicos residentes de estos hospitales que a todos nos inquietaron, por supuesto, porque ellos salían diciendo pues, que no tenían el equipo necesario para protegerse. Hemos sabido, pues ahí sí que con muchas limitaciones de información, pero hemos sabido que hay doctores y hay personal de enfermería que han dado positivo en estos a coronavirus, a COVID, en estos hospitales temporales, y eso es algo que inquieta a la población. Y el jueves, pues vemos al presidente en esa actitud pues agresivo y como desesperado, y bueno, encima de todo nos hace un anuncio realmente muy fuerte, muy duro a la población, donde nos dice, miren, esto está saliendo de control y básicamente pues hay que cerrar el país completamente de aquí hasta el lunes a las 5 de la mañana y pues se va a permitir que ustedes puedan salir a pie, caminando,
de 8 de la mañana a 11 de la mañana, es decir, un periodo de 3 horas para que puedan ir a la tienda de barrio y se puedan pues abastecer con lo que hay en las tiendas de barrio. Porque esto está fuera de control. ¡Wow! Es una resolución, imagínense, jueves por la noche, muchas personas, me incluyo yo, mi familia, yo, que normalmente pues íbamos al fin de semana al supermercado y muchas personas les pasó lo mismo, pues no tenían los, digamos, las provisiones, los insumos para pues poder dar la comida necesaria a su familia, otro tipo de cosas que obviamente necesitamos. Ya no digamos, pues a nivel empresarial, yo sé de casos muy particulares de empresas que perdieron, empresas que producen comida principalmente, restaurantes de comida rápida o pastelerías, todo tipo de industria alimentaria, que perdieron sus producciones completas de lo que tenían previsto para viernes a domingo, las perdieron por completo. Eso vino a complicar muchísimo ya una situación económica difícil por la que están atravesando estas empresas, muchas de ellas que han tenido que hacer despidos fuertes o suspensiones de labores, y con esta situación pues solo se agravó. Por el otro lado, pues obviamente yo creo que un gran porcentaje de la población nos asustamos, nos inquietamos de que no podamos salir más que caminando. Nos dicen a la tienda de barrio, hay muchos que no tenemos una tienda de barrio cercana, en el interior de la República tampoco. Yo honestamente no le vi cuál era el beneficio. Yo creo que si se pueden limitar alguna o que abran algunos comercios hubiera sido una cosa diferente, pero limitar la circulación en vehículo o en motocicleta o en bicicleta, pues no veo yo creo que solo por circular en vehículos no se transmite el virus. Entonces, yo por lo menos consideré esa resolución exagerada, desproporcionada a lo que hemos visto. Es más, hasta la semana pasada pues teníamos menos de 20 personas fallecidas. Como les digo, yo soy de las personas que toma en serio el tema de la enfermedad, pero que toman muy en serio también las consecuencias económicas de las disposiciones relacionadas con la contención de la enfermedad. Pues yo no las separo una de otra, creo que son dos caras de la misma moneda. Creo que el tema médico va íntimamente, intrínsecamente relacionado con el tema económico. Yo no lo veo como lo ve el presidente, decir que si no hay vida, no hay economía. No, la realidad es que si no hay economía, tampoco hay vida. Es decir, si no hay salud, no hay vida. Si no hay economía, no hay vida. Son cosas con las que tenemos que lidiar en conjunto. Y tenemos que ser los más responsables. Y yo creo, como les decía, con los números que hemos visto de la pandemia, y es que si ustedes, pues, con los números que nos han dado, menos del 2% de las personas que se han enfermado, que han dado positivo en Guatemala, lamentablemente han fallecido. Y seguramente ese porcentaje es mucho menor porque estoy seguro que hay, pues, muchísimas más personas que han sido o han dado positivo o se han enfermado o que han sido completamente asintomáticas o que han tenido síntomas leves o a lo mejor se han enfermado un poquito más fuerte, pero simple y sencillamente no se han registrado por las autoridades, lo que implicaría principalmente que la mortalidad de esta enfermedad sea menor a ese 2% que nos reporta el gobierno. Y bueno, obviamente hay que tomarlo con seriedad, pero es una enfermedad que los números que nos arrojan hoy por hoy en Guatemala nos estarían diciendo que probablemente menos del 1% de las personas que se enferman pues fallecen y principalmente siempre en esas zonas de alto riesgo. Lamentablemente las personas mayores de 60 años, pues, la estadística de Guatemala se parece mucho a las estadísticas internacionales en el sentido que los mayores de 60 años y sobre todo con alguna complicación de tema diabético, temas cardíacos, son los que suelen, pues, lamentablemente, pues, llevar un desenlace fatal. Pues a mí me pareció que realmente esas disposiciones del jueves por la noche fueron arrebatadas del presidente de la República, fueron muy mal redactadas. Obviamente, como abogado, después nos dimos a la tarea de darle una pequeña revisada a las disposiciones que salieron publicadas en el Diario Oficial,
contradicciones entre la comunicación que da el presidente y lo que está escrito en el diario oficial. Ese tipo de problemas no se deberían dar. Yo creo que merece la pena que el presidente con su equipo de comunicación, que vaya si no es grande y vaya si no nos cuesta, porque hay toda una Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, con equipo pues altamente sofisticado, debería haber personal ahí calificado. Por lo menos el dinero que se gastan en eso, así lo debería significar. Deberían pues, ayudar al presidente de la República en el sentido de que no solo pues, las disposiciones estén bien redactadas, conforme, que no hayan contradicciones entre una y otro artículo de las normas, porque en el siguiente segmento vamos a ir a algunas contradicciones enormes que habían en estas disposiciones del 15 de mayo, que causaron muchísima confusión a lo largo del fin de semana y todavía pues vimos que causaron pues, problemas esta semana con todo el tema de la desconfianza que se ha generado en los últimos días por las actitudes del presidente. Pero bueno, tenemos que ir ya a la primera pausa comercial de la tarde, gracias a todas esas personas que confían en Libertópolis, a todos esos anunciantes, porque por ellos pues, podemos seguir transmitiendo en esta situación difícil, y a todos ustedes por su audiencia, que se toman su tiempo. Sabemos que tienen hay un costo de oportunidad de sintonizarnos, de oírnos, y pues yo personalmente todos los martes se los agradezco, pero yo creo que aclararnos las ideas, creo que tratar estos temas con mucha seriedad y objetividad nos van a ayudar muchísimo, no solo a solucionar o a pasar esta crisis de coronavirus, porque estoy seguro que pasará más temprano que otra cosa va a pasar, pero tenemos que tratar de que las consecuencias de las disposiciones gubernamentales no vayan a ser o tener peores repercusiones que la propia enfermedad. Vamos a regresar después de la pausa comercial. Está usted escuchando Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez. No se vaya, regresamos en breve. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso en su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes. Muchas gracias por su sintonía. Aquí, grabando, transmitiendo desde mi casa. Ahí les agradezco porque pues, nos sintonizan y con esas debilidades técnicas que tenemos que ir superando. Le agradezco a todo el equipo, a Mario, a Ángel y a todos los miembros de Libertópolis que hacen que todo esto sea posible. Y en el segmento anterior yo les decía que el día de hoy estoy analizando un poco las últimas disposiciones presidenciales en cuanto a las prohibiciones y restricciones que nos hicieron a la población de Guatemala con el ánimo pues de mitigar, que estamos en la fase de mitigación, en la tercera fase de la lucha contra la pandemia, la enfermedad de coronavirus. Y les decía yo en el segmento anterior que es muy importante tener pues, los números objetivamente, analizar la enfermedad como lo que es. Yo soy de esas personas que la trato con toda la seriedad del caso, que creo que pues, podemos fallecer de esta enfermedad, pero que hoy por hoy las estadísticas lo que nos dicen es que pues, en Guatemala menos del 2% de las personas dentro de las que han sido reportadas han fallecido. Eso es un buen número. Aparte de eso, creo que ese número es mucho menor porque hay muchas personas que seguramente pues no están registradas como positivas y ahí se enfermaron. Qué bueno, esos son datos pues alentadores que nos ayudan a poner un poco en perspectiva el tema de la enfermedad. También sabemos que no toda la población necesariamente se va a enfermar de un solo. Ni siquiera en Italia y en España, que les pegó con toda la fuerza y probablemente sin las medidas de prevención y con el tiempo que nosotros hemos tenido en Guatemala para aprender del tema. Aún así, pues entre el 10 y el 20% de la población se ha enfermado a estas alturas. Entonces, tenemos que analizar esos números con seriedad. No es para que nos relajemos. Yo soy también, lo digo claramente y lo he dicho en mis redes sociales, soy de las personas que enfáticamente apoyo que respetemos
las medidas de distanciamiento social, no solo el tema puramente de distancia con los demás, el tema del uso correcto de la mascarilla. He visto a muchas personas con la mascarilla debajo de la nariz. Eso es tonto. No tiene ningún valor o de protección médica de utilizar la mascarilla debajo de la nariz. Como les digo, soy creyente en todo este tipo de medidas, en la higiene, pues no tocarse boca, nariz, ojos si uno no se ha lavado las manos, sobre todo pues cuando uno regresa de la calle, de las pocas actividades que podemos realizar, porque hoy por hoy pues sabemos muchos que realmente prácticamente no podemos trabajar. Y les decía yo en el segmento anterior que pues el jueves 14 de mayo el presidente de la República, yo creo que estaba en un mal momento, todos podemos equivocarnos, y nos dio unas declaraciones pues bastante complejas que nos dejaron, y yo creo que nos dejaron con más preguntas que respuestas, y sumamente preocupados. Como consecuencia de esas prohibiciones tan fuertes que vimos, básicamente solo se nos permitía salir a reabastecernos a una tienda de barrio de 8 a 11 de la mañana, viernes, sábado y domingo. Eso pues tuvo consecuencias y consecuencias bastante serias, no solo a nivel económico, sino desencadenaron en algunos actos de violencia, principalmente en poblaciones del departamento de Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, personas que se vieron Chimaltenango, personas que se vieron seriamente afectadas porque perdieron pues la posibilidad de transportar unas verduras verdaderamente lindísimas, preciosas, que yo pues lamenté muchísimo ver algunas tomas de policías municipales o Policía Nacional tirando ese producto a la calle, peleando con sus productores posteriormente, y yo creo que fue algo de lo que yo admiré muchísimo dentro de las declaraciones que pude ver en redes sociales de algunas de estas personas del área de Totonicapán y Sololá. Me llamó muchísimo la atención y me gustó, digamos, el mensaje, el fondo del mensaje. No me gustó la forma, porque creo que la violencia jamás es justificable, y creo que, por ejemplo, interrumpir las calles es un acto de violencia, o pues ya agredir a la autoridad también es un acto de violencia en la que yo estoy en contra, o por ejemplo prohibir el paso de camiones de alguna empresa particular X, Y o Z, es un acto de violencia, creo que está penado por la ley, y es un acto de los que yo estoy en contra, pero el fondo del mensaje sí me llamó mucho la atención y me gustó. Y decía una de las personas ahí en las redes sociales, en las entrevistas, decía, mire, nosotros lo que queremos es libre mercado. Queremos ir libremente al mercado, libre mercado, nos decía el señor, sin privilegios. ¿Por qué van a dejar pasar los camiones de una empresa, de otra, y nuestros pick-ups y nuestros camiones no? Y en ese sentido le doy toda la razón. Yo creo, soy de los que opino que aquí no hay pues un negocio o dos negocios que son estratégicos. Yo creo que todos los negocios para todos son muy importantes porque son el medio de nuestro sustento. Y a raíz de eso, pues de esa restricción tan fuerte, vimos de que pues hubo esos ya, digamos, pequeños o aislados, pero ya importantes actos de violencia en el interior de la República, y que con mucha preocupación vimos que se pudieron haber replicado ya aquí en la capital. Entonces, eso es algo muy delicado. Yo creo que el presidente de la República y el resto de su gobierno se dieron cuenta que no es así nomás de cerrar el país, que tiene consecuencias muy serias, y además que tienen que respetar nuestros derechos individuales. Y yo creo también, con los números que conocemos ya de la pandemia, que no se justifica un cierre de esa naturaleza. Yo creo que ya en las disposiciones del día domingo 17 de mayo, es decir, de anteayer, ya vimos a un presidente de la República más sensato, más cuerdo, más tranquilo, tal vez poco serio. Yo aún creo que pudo haber sido un poco más serio su mensaje, pero igual lo vi mucho mejor, y eso lo reconozco, lo vi mucho mejor que el día jueves. Ya pues se libera un poco más esas restricciones con un poco más de sentido común. Básicamente pues nos permiten de lunes a viernes tener una circulación de 5 de la mañana a 5 de la tarde, poder abastecer, que los supermercados y mercados estén abiertos pues a lo largo de todo ese tiempo. Yo soy de los que opinan que un supermercado
como he visto en Guatemala, que toman verdaderamente todas las medidas de higiene y con mucha seriedad el tema, deberían estar abiertos, si se pudiera, las 24 horas mejor. Eso evitaría el tema de las aglomeraciones. Vimos que ayer, el lunes 18 de mayo, las colas en los supermercados eran enormes. Yo salí a la calle, fui a dar una vuelta en vehículo y pude constatar que la cola para la entrada a supermercados y algunas tiendas de membresía pues eran verdaderamente enormes, 2, 3, 4 cuadras de carros y de gente haciendo cola. Eso básicamente es el tipo de aglomeración que no se quiere, y vi algunas tomas, por ejemplo, de la terminal de la zona 4 aquí en Guatemala, mucho peores, zona 4 y zona 9, algunas pues aglomeraciones tremendas de gente. Y la realidad de las cosas es que muchas de las personas, y tuve oportunidad de hablar con algunas de ellas, muchas de las personas que iban al supermercado el día de ayer, algunas iban porque pues habían quedado sin abastecimiento para el fin de semana, desde el fin de semana, y necesitaban pues abastecerse. Pero la mayor parte de las personas con las que he hablado, tomaron la decisión de arriesgar, pues de salir, pese a que pudieran haber aguantado tal vez 1 o 2 días más, ante la desconfianza que les ocasionó las resoluciones tan intempestivas, tan imprevistas de parte del presidente de la República del día jueves de la semana pasada. Es decir, lo que a muchas de estas personas las motivó a salir ayer, lunes 18 de mayo, a correr, a volcarse a los supermercados y mercados del país, era el miedo ante la posibilidad de que en un acto impulsivo, pues nuevamente el presidente de la República tomara una decisión equivocada de cerrar nuevamente el país porque nos portamos mal o porque algunos números de personas que dan positivo a la enfermedad subieran. Yo creo que eso sería completamente equivocado. Yo creo que un consejo que le doy a las autoridades es ir quitando de sus mensajes el miedo. Yo creo que las autoridades deben transmitir información con seriedad, pero no infundiendo miedo, con respeto a la ciudadanía, con respeto a nuestra inteligencia, con respeto a nuestros derechos, recordando que son nuestros servidores públicos, que no son nuestros amos, no son nuestros soberanos tampoco, son realmente nuestros servidores. Y así se deben comportar, y pues con más humildad estoy seguro que van a conseguir y lograr mucho más cosas que con actos puramente, autoritarios. Y Dios guarde, Dios nos libre de una actitud, y yo pues eso creo que somos afortunados, a diferencia de nuestros hermanos salvadoreños, que verdaderamente la actitud pues antirrepublicana del presidente Bukele es verdaderamente inaceptable. Es un tipo abusivo, prepotente, y encima de todo está equivocado en las resoluciones que ha tomado. Prácticamente la economía salvadoreña está acabada y les va a costar mucho salir adelante, y eso es verdaderamente penoso, que son nuestros hermanos salvadoreños y nuestro segundo socio comercial. Y qué bueno que ese tipo, pues, que no se van a copiar esas malas cosas de El Salvador, y que bueno, ya anunció el presidente Bukele, por la presión que ha recibido, no solo dentro de su país, sino fuera de su país, algunas medidas ya de ir liberando la economía desde el próximo 6 de junio, según lo anunciado. Y qué bueno, esas son buenas noticias, pero creo que es innecesario llegar ya a los temas de confrontación que se han dado en El Salvador, y eso es lo que no queremos que pase en Guatemala. Realmente lo que queremos es que podamos pues ir conciliando todos estos temas. Y pues les decía que veo bien que se hayan corregido esos temas de horario, que se hayan ampliado los horarios. Yo honestamente al toque de queda no le veo mayor beneficio. Pues evidentemente las empresas no van a trabajar de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Esa restricción pues se podría poner, pero pues limitar la circulación de vehículos, o la posibilidad que pudiéramos ir al supermercado a las 24 horas o a la farmacia a las 24 horas, pues yo lo vería hasta mejor. Pero bueno, esa es mi opinión. Y
Y aparte de eso, en las resoluciones, digamos, en estas disposiciones ya del día domingo, pues también las vemos un poco, no están completamente claras. Hay algunas normas que no están completamente claras en cuanto a quiénes pueden trabajar, quiénes no, el tema de la autorización para el transporte de personas de empresas que están, digamos, dentro de las excepciones que han sido autorizadas a mantenerse abiertas. Yo creo que es ridículo que tengan que volver a hacer su trámite de autorización y ese tipo de cosas, pues las deberían revisar en el Ministerio de Economía para facilitar las cosas a los guatemaltecos. Así que vamos a continuar en el próximo y último segmento del programa el día de hoy. Está usted escuchando Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez. Como todos los martes, estamos haciendo un análisis de las disposiciones presidenciales del día jueves que entraron en vigencia el viernes 15 de mayo de la semana pasada y las pues recientemente anunciadas el día domingo 17 de mayo que entraron en vigencia el día de ayer. Regresamos en breve. No se vaya. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Y regresamos ya al último segmento de Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes. Muchas gracias por su audiencia. Les recuerdo que pueden sintonizarnos, aparte de nuestro canal virtual en www.libertopolis.com. Pueden vernos en Facebook Live, pueden vernos en Periscope, que es la aplicación de Twitter. Pueden vernos en YouTube Live, pueden vernos también en TuneIn Radio, en fin, en la Liber App. Hay muchísimas formas que nos pueden sintonizar. También en la 102.1 FM aquí en el área pues, de la capital y área aledaña. Y estamos pues terminando de hacer un poco del recuento, de análisis de las disposiciones presidenciales de la jueves que entraron en vigor el viernes de la semana pasada, 15 de mayo, y las resueltas el día domingo, 17 de mayo, que entraron en vigencia ayer, el día lunes 18 de mayo. En resumen, pues básicamente concluía yo que las resoluciones que entraron en vigencia el viernes 15 de mayo no fueron las más afortunadas. Qué bueno que el presidente pues enmendó eso ya el día domingo. Él le argumentaba que nos habíamos portado bien porque no habíamos salido o que los números de casos habían bajado el día domingo. Eso pues no tiene mucho sentido porque la realidad de las cosas es que los efectos de no haber salido viernes, sábado y domingo pues probablemente se vean 5, 6 o 10 días después. Así que pues lo que sí confirmaría es que desde la semana pasada ya pues pudo haber habido ya una tendencia más baja. También yo he sido de los sumamente crítico en el sentido de que en Guatemala no se están haciendo el número de pruebas suficientes. Ya he visto ya alguna noticia de que el doctor Edwin Asturias, pues ya yo lo entrevisté aquí en el programa Libertópolis, fue uno de mis invitados. Él es doctor, médico, especialista en epidemiólogo, pediatra, y qué bueno, yo creo que desde el punto de vista médico es una autoridad en el tema, y yo lo tuve invitado y lo entrevisté aquí en Libertópolis, y ahora sabemos que pues vendría a dirigir una comisión contra COVID en Guatemala. Yo le hago la recomendación al presidente de la República y a su gabinete de gobierno que en esta comisión de COVID, yo no sé quiénes integran esa comisión, debería haber también una contrapartida de economistas y empresarios o personas, debería ser pues multisectorial para no ver el tema de COVID únicamente desde el tema médico. Porque evidentemente si uno es médico y uno está en una emergencia y uno está viendo pues únicamente a personas enfermas y personas graves, puede perder la perspectiva mayor. Puede decir, bueno, esto es una calamidad, es una cosa terrible y si eso va a pasar a nivel nacional, pues es una catástrofe y de esta no nos salvamos. Le suele pasar mucho a los médicos con el tema de las armas de fuego. Yo he visto muchos médicos de emergencia que se oponen sistemáticamente a la aportación de armas de fuego
o a la libertad individual de que los motociclistas puedan o no usar casco, porque ellos obviamente ven la parte fea de la irresponsabilidad de las personas, o la parte fea, la parte más fea de esta pandemia la van a ver ellos. Ese 5% que se pone crítico, que puede, pues, ese menos del 2% que puede fallecer, ellos los van a tener de cerca, y es una situación que obviamente afecta, que puede afectar nuestra objetividad, y ojalá. Yo le deseo al doctor Edwin Asturias pues mucho éxito en esta comisión, pero le repito, creo que sería de muchísimo valor que no fuera esta comisión únicamente de médicos que estuvieran cerca de la enfermedad, atendiendo emergencias, sino fuera también pues integrada por otras personas que pudieran tener una perspectiva un poquito más alejada de esto, pudieran ver, como dicen los gringos, the big picture, es decir, la foto más grande desde afuera, y ver también las cosas en perspectiva, para no perder realmente la objetividad. Ojalá sea así, porque si no, solo vamos a ver restricciones y más restricciones, y yo creo que eso no sería pues nada bueno para todos nosotros. Ya vimos cuál fue el resultado de las resoluciones del día viernes. Prácticamente vimos ya hechos de violencia el día sábado en Occidente, y ojalá pues eso no se repita, y que no vayan, pues ahora que estamos viendo que estamos en Guatemala, estamos en la escalada normal de la enfermedad, y eso pues no vaya a perjudicar el buen juicio y la objetividad de esta comisión, y que pueda resultar de ahí únicamente restricciones. Y aparte de hacer un poco de análisis y mis críticas, lo más objetivo que puedo, también he hecho recomendaciones, y yo desde el día 15 de mayo, esto lo publiqué a las 3:30 de la tarde, el día 15 de mayo, hoy estamos a 19 de mayo, ya fue hace más de 4 días, yo hice pues en mis redes sociales 7 propuestas de corto plazo, ojo, que son propuestas de corto plazo, para manejo de COVID. Estas propuestas principalmente en el tema médico, no incluye, se quedan cortas para ver todo el tema económico, pero de alguna forma creo que tratando adecuadamente el tema médico podemos ayudar y beneficiar a la recuperación y activación económica, que para mí tienen que ir de la mano. Y dicen lo siguiente: mi primera recomendación, liberar pruebas y venta de medicamentos. El ciudadano es racional y buscará lo que más le convenga. ¿Por qué liberar pruebas? Porque hoy por hoy el gobierno de la República tiene el monopolio de las pruebas de laboratorio para detectar si uno pues está enfermo. Y peor aún, él también tiene, que yo no sé si las están haciendo o no, creo que no he visto ninguna de ellas, si están haciendo pruebas para detectar quién ya estuvo enfermo, que son 2 pruebas diferentes y muy importantes. Y ojalá el doctor Edwin Asturias pues convenza al gobierno de que se libere este tema de las pruebas. Yo creo que él va a estar de acuerdo con esto, en el tema de liberar las pruebas, y pues para aquellos laboratorios reconocidos y que son supervisados por el Ministerio de Salud Pública, que puedan pues realizar estas pruebas, y sobre todo las de anticuerpos, para saber qué personas ya lo tuvieron. Eso nos daría una mejor estadística de cuál es el verdadero porcentaje de mortalidad de esta enfermedad, y por el otro lado le daría mucha tranquilidad a estas personas que ya pudieron haber padecido una enfermedad, para pues que siempre tomando las precauciones del caso, pues puedan salir a trabajar y puedan salir a ayudar y ser un motor de dinamismo para ir pues paliando el tema de la enfermedad. Mi segunda, y decía yo que todas las personas somos racionales, aunque no les parezca, algunos digan, no, pero es que hay gente que son unos aquí, unos allá, y son muy limitados o no tienen educación. Mentira, yo creo que es una arrogancia enorme pensar que solo las personas que tenemos alguna educación formal pues utilizamos bien nuestra cabeza. Eso no es cierto. Y para muestra, pues todos nuestros hermanos que no han tenido preparación formal y que tienen muchísimo éxito en los Estados Unidos y que hacen muchísima más plata que nosotros en los Estados Unidos, y que pueden aprender y son autodidactas, y en fin, así que hay que respetar que todos los seres humanos somos racionales, salvo que tengamos realmente un impedimento pues, que no lo deje hacer, y eso tendría que ser básicamente una persona interdicta. De lo contrario, hay que respetarnos unos a los otros. Número 2, quitar las restricciones de locomoción. Estas incentivan aglomeraciones. Como ya les dije, que podamos transitar y podamos ir al supermercado las 24 horas
no quiere decir que vamos a trabajar las 24 horas o que nuestra oficina va a estar abierta las 24 horas. Solo dice que pues podamos realizar ese tipo de tareas y así evitar esas colas que todavía hoy, martes 19, hemos visto yo los vi personalmente, a mí me tocó ir a hacer el supermercado por la mañana, todavía unas colas muy grandes en los supermercados y eso se podría evitar con más horario de locomoción. Mi propuesta número 3 es dejar que el ciudadano escoja dónde quiere ser tratado médicamente. Somos propietarios de nuestro cuerpo, el Estado no es nuestro dueño. Este es muy importante. Y dada pues la naturaleza y los números de esta enfermedad, yo pienso que se debe respetar que pues, las personas que no tengan recursos pues y si realmente su condición médica lo amerita, pues tengan que ir a un hospital, como podría ser Villanueva o Parque de la Industria o que sea, o cualquier otro. Pero sabemos que cerca del 90% de las personas no van a necesitar una atención o una hospitalización. Deberíamos tener todo el derecho de quedarnos en nuestra casa. Sé que hay algunas preocupaciones en cuanto a algunas personas que no pueden o que se considera que no puedan tener el aislamiento necesario con los demás o con personas con las que conviven. Y esos casos pues podrían ser analizados y en su caso convencer a estas personas que se pudieran aislar para proteger a sus seres queridos. Que estoy seguro que una persona racional va a entender una circunstancia de esa naturaleza. Y si no, tendríamos que respetar su decisión. Porque al final de cuentas nosotros somos los dueños de nuestro cuerpo, igualmente somos responsables de nuestros hijos menores de edad. Y esa responsabilidad, esa patria potestad, esa tutela que tenemos de nuestros hijos menores de edad, el Estado no nos la puede quitar. Y eso hay que pelearlo y hay que defenderlo con los dientes. Eso está en la Constitución y no está limitado por el estado de calamidad. Cuarto, absoluta apertura y transparencia con la situación real de los hospitales públicos y deducir responsabilidades políticas, administrativas o penales a los culpables que no hayan insumos. Yo había propuesto destituir al actual ministro de Salud, sería un buen comienzo, así como un detalle del destino de la deuda. Yo creo que hubo mucha opacidad durante estos 2 últimos meses en cuanto a la información de los insumos de los hospitales hasta que hizo crisis. Qué bueno que el domingo pues ya habló el presidente de algunos números de los inventarios de los hospitales públicos con respecto a sus insumos. Lastimosamente pues había unos errores ahí en el tema de los totales que causaban pues confusión, pero qué bueno que ya se empieza a hablar de los inventarios en los hospitales públicos. Lastimosamente pues incluyeron ahí proyecciones de insumos de lo que van a tener. Yo creo que deberían haber hablado principalmente de lo que tienen, de lo que está en sus bodegas, de cada uno de los hospitales para no crear falsas expectativas y hablar de lo que realmente existe. Yo le ofrecí y lo dije públicamente en mis redes, a un funcionario público que me reclamó por mis tweets y por mis comunicados en Facebook y en otras redes sociales, con el tema de mi crítica hacia el tema de la falta de equipo de protección a los médicos tratantes, una denuncia pues, pública de los médicos tratantes en Villanueva y en Parque de la Industria, y le decía, mira, pues eso es muy sencillo. Si tú me decís que hay inventarios suficientes, pues publicalos y yo te ofrezco compartirlos en mis redes sociales inmediatamente a cuando el gobierno los haga públicos. Y lo cumplí. El día domingo, al escuchar el informe presidencial, inmediatamente procedí a compartirlo en mis redes sociales, pues los datos que nos daban de los inventarios. Y vamos a ver, aunque ya hay algunas reacciones de algunos médicos, principalmente en el interior de la República, que nos dicen que siguen con pues desabastecimiento y problemas de falta de suministros de equipo. Vamos a ver en los próximos días si lo que se anunció el día domingo es realidad y pues esperaríamos que también los diputados al Congreso de la República y la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos nos puedan ayudar a hacer esa verificación que es muy importante en los hospitales. Aparte de eso, mi propuesta número 5 sería hacer público un protocolo médico para tratamiento en casa de quienes no ameriten hospital. No solo recomendar Tylenol, por supuesto. Yo espero y tengo la confianza que el doctor Edwin Asturias, y ojalá me oiga, y le voy a compartir estas propuestas mías,
pues es importantísimo contar con un protocolo de atención en casa, sabiendo que la estadística nos dice que probablemente un 90% de personas no necesitan hospitalización. Eso incluye pues el tratamiento de fiebre, el tratamiento de dolor de garganta, el tratamiento de tos, el tratamiento del aislamiento que debe haber en la casa para evitar el contagio a los demás, cuáles podrían ser los tratamientos a niños, a personas pues, menores de edad, si es lo mismo o no que los mayores de edad. Sí podemos utilizar, antes se había dicho que no se podía utilizar ibuprofeno, que es un desinflamatorio fabuloso, ahora resulta que sí ya se puede usar, que nos pudieran decir con seguridad y con claridad a la ciudadanía si podemos utilizar estos desinflamatorios y obviamente cómo utilizarlos. Eso sería, pues son medicinas que se venden sin receta médica y que es importante que pudiéramos conocer cuál podría ser su forma de utilizarlos sin necesidad de llegar o antes de tener que llegar a una hospitalización. Y que nos dijeran también cuál es el síntoma o cuáles deberían ser, digamos, las situaciones que nos obligarían a tomar la decisión de tener que ir a un hospital. Bueno, aparte de eso, una reducción del 25% del salario de todos los empleados públicos que no están yendo a trabajar y reasignación del gasto para fortalecer la cartera de salud pública. Muchos ciudadanos en el sector privado perdieron todos sus ingresos. Sigo pensando que nuestros funcionarios públicos, pero esto no es solo en Guatemala, alrededor del mundo, no han respondido como deberían responder a su ciudadanía, a quienes se deben, principalmente aquellos que no están trabajando. Yo no estoy hablando de despidos, estoy hablando de una reducción de su salario un 25%, porque hemos visto, por lo menos en el sector privado, nosotros, la gran mayoría de nosotros, tenemos más de 2 meses de no tener ingresos y muchos, como en el caso mío, pues pagando a salarios de trabajadores que no están trabajando con el ánimo de ayudarlos y obviamente perdiendo nuestros ahorros. Hay empresas que han cerrado, hay empresas que probablemente ya no van a poder volver a abrir y es una barbaridad que pues del lado de gobierno prácticamente el empleado público no ha perdido absolutamente nada. En esta crisis el empleado público no ha dejado de percibir un solo centavo. Y eso, créanmelo, eso no se vale. Creo que viola también principios tributarios, principios constitucionales tributarios, y eso se tiene que ajustar. Ojalá viera mejores iniciativas de diputados al Congreso de la República en esta línea. Les dejo ahí una idea que pues ya llevamos más de 2 meses en esto y no se ve nada claro. Por último, número 7 de mis propuestas de corto plazo en tema COVID sería buscar apoyo privado para no gastar en campaña de concientización de medidas de prevención como distanciamiento social, uso correcto de la mascarilla, protección de los más vulnerables. Para aquellos que dicen que tal vez los libertarios somos unos irresponsables y que queremos que todo el mundo salga y todo el mundo se muera y la gente se muera en las calles, eso es absolutamente ridículo. Como yo ya les dije, yo por lo menos creo en todas estas medidas, creo en la responsabilidad individual, tomo con seriedad el tema de la enfermedad, pero tampoco la sobredimensiono. Creo que hay que ver los números con objetividad y ver que realmente todas estas restricciones y cuarentena ha tenido pues consecuencias terribles en nuestra economía, en nuestras empresas y en nuestra precaria economía. Es urgente que podamos ir pues de alguna forma o paulatinamente reactivándonos, pero por supuesto de una forma segura. Yo no estoy diciendo aquí que se sacrifique la seguridad, yo simplemente estoy diciendo que lo podemos hacer de una forma segura. Y ya tenemos ejemplos, ya la misma Italia y España están reabriendo, vemos otros países que nunca fue un cierre total, vemos que ya 48 estados de los 50 estados de Estados Unidos están reabriendo. Obviamente hoy por hoy tenemos mucho más información de la que tenía pues España o Italia en su momento cuando les empezó a pegar la pandemia. Sabemos mucho más de la enfermedad y de su prevención y de su tratamiento. Así que eso ha sido todo por hoy. Yo les agradezco de verdad su sintonía por habernos escuchado. Hicimos análisis de las resoluciones, prohibiciones presidenciales de la semana pasada y el día domingo que están vigentes ahora, precisamente. Y también les compartí las 7 propuestas de corto plazo que yo, Luis Pedro Álvarez, como ciudadano,
hice pues de conocimiento público en mis redes sociales desde el 15 de mayo para que las podamos discutir. Probablemente no sean necesariamente las mejores, pero un punto de partida. Y son mis propuestas donde yo creo que se respetan pues, los derechos individuales a la vida, la libertad y la propiedad privada de las personas y de esta forma pues poder combatir el tema de coronavirus, pero hacerlo de una forma responsable, sin sacrificar, sin matar por completo nuestra economía, porque eso podría significar la muerte de más personas que del propio coronavirus. Tengan ustedes muy feliz noche y nuevamente, muchas gracias. Que estén bien. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.